Aquí encontramos de nuevo los rostros impasibles y extraños de los que hace milenios fueron tal vez los dueños del mundo. No he encontrado en ningún otro lugar esculturas parecidas. Estos misteriosos seres de ojos y bocas rectangulares, representados con atributos de poder en sus manos, son uno más de los misterios de Tiahuanaco. Si alguien, algún día, es capaz de descifrar los jeroglíficos que las adornan, tal vez proporcione una visión nueva del pasado del hombre. Para los románticos de la arqueología, son la representación de los dioses que bajaron de las estrellas. Solo son conjeturas, posiblemente sin sentido. Pero si no es así, ¿quiénes son? ¿Por qué los patrones estéticos, las proporciones, los símbolos son diferentes a todo lo conocido? Un solo elemento de esas ruinas justifica todas esas hipótesis: la Puerta del Sol. Bueno, Ponce San Ginés, el arqueólogo oficial de Tiahuanaco, asegura que con el método de la obsidiana, de la hidratación de la obsidiana, coinciden las fechas. Sin embargo, si se lee atentamente su estudio, no las conclusiones, se verá que se encuentran, con ese método de la obsidiana, se encuentran objetos que tienen una antigüedad de hasta 2130 años antes de Cristo. Es decir, más de 4000 años de antigüedad. Eso también está silenciado. Alguien nos habló de ella. Estaba en la Casa de la Cultura de la capital de Bolivia, La Paz. Su aspecto no es espectacular. Es una vasija de toba volcánica, de unos 60 centímetros de diámetro y unos 18,5 de altura. Su parte exterior está decorada con motivos típicamente tiahuanacotas. En relieve aparecen 2 cóndores y 2 pumas, con trazado similar al de otras piezas que hay en aquella zona. En el borde hay esculpidas 2 serpientes cuyas cabezas terminan junto a la de una figura antropomorfa de enorme cráneo con brazos y piernas abiertas. Son símbolos probablemente de creación o de fecundidad, símbolos comunes en todas las culturas y en todos los tiempos. El misterio está en el interior, en la parte cóncava de la vasija, y es algo tan interesante que justifica todo este pequeño suspense. Allí, perfectamente separados, aparecen distintas partes, distintas zonas. Algunas con escritura ideográfica en las que se reconocen animales estilizados. En otras 2 espirales o laberintos unidos. Y en otra, lo más asombroso que podía imaginarse: una escritura similar a la escritura cuneiforme.
Los aficionados a la arqueología saben la tremenda importancia que tendría un hallazgo de este tipo. Rompería todo el esquema que hemos construido en torno a nuestro pasado. Y explicaré por qué. La escritura cuneiforme tuvo su origen en la cuenca del Éufrates y el Tigris, muy cerca del Golfo Pérsico, hace unos 4000 años, es decir, en Oriente Medio. Allí nació y se desarrolló una cultura tan importante, si no más, que la de Egipto, su imperio vecino. $3000 años antes de Cristo, esta cultura había alcanzado todo su esplendor. Sumerios, hititas, asirios, toda una historia nebulosa y tremendamente antigua. Fueron astrónomos, matemáticos, escultores y arquitectos prodigiosos. En lo que se refiere a Europa y a Oriente Medio, no está de más aquella frase que dice que la historia empieza en Sumer. Si la escritura que aparece en la Fuente Magna es realmente cuneiforme, significaría una conexión entre dos culturas tremendamente alejadas en el espacio y en el tiempo. Si esa escritura es realmente cuneiforme, significaría ni más ni menos que los sumerios o los hititas estuvieron en Bolivia, estuvieron junto al lago Titicaca y de alguna forma participaron en el desarrollo cultural de Tiahuanaco. Cuando estuvimos allí, para los arqueólogos Mas Portugal y Mario Montaño no había ninguna duda. Para ellos era escritura cuneiforme. Esta es una fotografía de esa zona de la Fuente Magna en la que aparecen los símbolos tan controvertidos. Como ven ustedes, tienen toda la apariencia, a primera vista es fácil, muy fácil confundirse, tienen toda la apariencia de escritura cuneiforme. Era obligado pensar, al menos en un primer momento, que estos símbolos pertenecían a ese tipo de escritura que se utilizaba en Oriente Medio. Sin embargo, ahora les voy a enseñar a ustedes un esquema, un tosco esquema en el que vamos a analizar el parecido de esos símbolos que aparecen en la Fuente Magna y la escritura cuneiforme. Aquí, a la izquierda, aparecen algunos de los símbolos que hay recogidos en la Fuente Magna. Y a la derecha, los de escritura cuneiforme que pueden parecerse algo más. El primero, este que aparece en la Fuente Magna en Tiahuanaco, es bastante similar a este signo de escritura cuneiforme, que equivaldría a An, estrella, cielo o Dios. El segundo, de parecerse a algún símbolo cuneiforme, sería en todo caso a este. Este símbolo cuneiforme equivaldría a Su, pues hermano o dueño, y es una escritura cuneiforme del periodo clásico. El tercero se parece ligeramente, nada más que ligeramente, a este otro símbolo de la escritura cuneiforme. También pertenece al periodo arcaico y equivale a la palabra pájaro. El cuarto puede equivaler, este es dentro de la vasija de Tiahuanaco y esta es su posible equivalencia dentro de la escritura cuneiforme. Podría ser como flecha o correr o bifurcación en este otro sentido. Y el último signo de los que hay dentro de la vasija de Tiahuanaco y que pueden parecerse algo a la escritura cuneiforme sería este, que es bastante similar a este cuneiforme que tiene el significado de buey. Pero no hay más símbolos en la Fuente Magna que coincidan con la escritura cuneiforme. Y sin embargo hay otros muchos dentro de esa zona, en la parte cóncava de la fuente, que recuerdan la escritura cuneiforme. Solamente estos 5 que hemos señalado pueden parecerse a la escritura cuneiforme, pueden identificarse con algunos de los signos convencionales en esta escritura. Ahora analizaremos de una forma más profunda con estudios y investigaciones más actuales sobre la Fuente Magna y su escritura cuneiforme proto-sumeria. En esta investigación veremos cómo coinciden tanto culturalmente como lingüísticamente la cultura sumeria con la cultura tiahuanaco y inca, tanto en su arqueología como en la lengua sumeria con las lenguas nativas altiplánicas aymaras, puquinas y uros. Empecemos con los antecedentes. Una mañana de 1960, un campesino encontró una vieja vasija en un terreno privado en Chua, Bolivia, a unos 80 kilómetros de La Paz, en las cercanías del lago Titicaca.
El objeto es un gran vaso de piedra, parecido a un recipiente para efectuar libaciones, bautizos o ceremonias purificadoras, que con el tiempo recibió el nombre de Fuente Magna, uno de los hallazgos arqueológicos más controversiales de toda América. En 1960, el arqueólogo boliviano Max Portugal Zamora efectuó algunos pequeños trabajos de restauración en el vaso de piedra e intentó descifrar sin éxito la misteriosa escritura que está tallada en la parte interior. Hasta fines del siglo XX, nadie sabía en realidad de dónde provenía la Fuente Magna y nadie podía imaginar la extraordinaria y fascinante historia que encierra. En el 2000, dos investigadores de La Paz, el argentino Bernardo Viados y el boliviano Freddy Arce, viajaron a Chua, fotografiaron y estudiaron a fondo el vaso, llegando a la conclusión de que era utilizado en la antigüedad para ceremonias religiosas purificadoras. Los dos investigadores enviaron fotos de las inscripciones al epigrafista estadounidense Clyde Ahmed Winters, quien descifró los enigmáticos grabados que se encontraban al interior de la Fuente Magna y corroboró que se trataba de un texto en idioma proto-sumerio. A continuación, la traducción de los caracteres cuneiformes sumerios. Acérquense en el futuro a una persona dotada de gran protección en el nombre de la Gran Nia. Este oráculo sirve a las personas que quieren alcanzar la pureza y reforzar su carácter. La divina Nia difundir pureza, serenidad, carácter. Usa este talismán, la Fuente Magna, para hacer germinar en ti sabiduría y serenidad. Utilizando el santuario adecuado, el santo ungüento, el sabio jura emprender el justo camino para alcanzar la pureza y el carácter. Oh sacerdote, encuentra la luz única para todos los que desean una vida noble. Según los textos antiguos, Niash, Namu-Nia, era la diosa que dio a luz al cielo y a la tierra, en los tiempos de los sumerios. Nia o Namu es la diosa sumeria que identifica al abismo de las aguas en el océano primigenio. Fue la primera deidad y origen del todo. Diosa del nacimiento, su lugar de culto se centró en la ciudad sumeria de Ur. Se la representa como un anfibio, de aspecto reptiliano, y en muchos textos es identificada como consorte de An o también conocido como Anu y madre de Enki. Ahora analizaremos lo que dijeron los estudiosos investigadores la lingüística y la toponimia que coincide y se parece mucho tanto en términos históricos como lingüísticos. Las palabras Ur, que fue la ciudad de nacimiento de la dios Nia, recordemos que también hay lugares sumerios con el nombre Uruk y Urukad, que significa Uru en sumerio es ciudad. Es mucha coincidencia con los pueblos Ur del altiplano. Los nativos fueron los primeros habitantes del altiplano de Perú y Bolivia y convivieron con los tiahuanacos, luego aymaras y después incas. Ahora sigamos. La diosa Nia era consorte del dios Anu. El término Anu o raíz Anu fue usada por muchas culturas de la antigüedad para llamar a sus dioses y deidades. Anu en sumerio es dios del cielo, pero los egipcios llamaron Anubis uno de sus dioses y tenía la forma de un perro, y en el altiplano en idioma aymara Anu significa igual perro, y los aymaras tenían deidades o dioses Apus que también les llamaban Anu, como el Apu Anukara, hoy llamado como Misti en Arequipa o Anucaca en Ayacucho. Siguiendo con la raíz Anu, los sumerios tenían sus dioses Anunnaki, que en sumerio significa los que del cielo a la tierra descendieron, pero en la cultura aymara del altiplano, cuando hacían sus rituales a sus dioses Apus con perros, porque según los aymaras antiguos los perros era el nexo hacia el cielo, cuando habían muchos perros ellos decían Anunnaka, que suena muy parecido a Anunnaki, porque cuando en ritual habían muchos perros ellos decían Anunnaka, que en aymara significa perros. Hubo muchos dioses Apus mayores y menores en la zona altiplánica y sus alrededores y los llamaron con el nombre Anu, usando esa raíz Anu, como el Anukara en Arequipa hoy llamado Misti. Y en Japón al pero le dicen Inu, sonando bien parecido a Anu, y tienen su dios Inugami. ¿Cómo se explica estas coincidencias? Ahora analicemos el nombre de su hijo de Nia, cuyo nombre fue Enki, que significa gran señor o señor de la tierra, y Enki fue un rey. En ninguna cultura antigua hay un nombre de un rey o gobernante que tenga un nombre que suene tan parecido al rey inca como el nombre del rey Enki. ¿Acaso tomaron ese nombre el primer inca que salió del Tiahuanaco hacia el Cusco? ¿Acaso aún perduraba en los tiahuanacos el nombre Enki para llamar un gobernante y lo ligeramente cambiaron por inca? Recordemos que el primer inca vino de Tiahuanaco y hablaba un idioma particular de la élite tiahuanaco. Los lingüistas dicen que hablaban el idioma puquina, pero el puquina real, no el puquina que hablaban los nativos de otras zonas, y de esto también lo dice el inca Garcilaso de la Vega, que los incas tenían una lengua particular, y la palabra inca no tiene significado ni en quechua ni en aymara. Ninguna persona en tiempos de los incas tenía como nombre inca, era un nombre propio que vino de Tiahuanaco. Y para acabar con la Fuente Magna, la diosa sumeria Niash, Namu o Nia, fue representada.
en piedra pero con aspecto de reptil o reptiloide. Aún no se explica por qué la representaron así, pero según los escritos sumerios los Anunnakis tenían el poder de viajar por los cielos. ¿Acaso conocían una tecnología para poder volar y transportarse por los cielos de un lugar a otro? ¿Acaso usaron esa tecnología para que en tiempos antiguos llegar de Sumeria a Tiahuanaco? Recordemos que una vez descifrados los caracteres cuneiformes y habiendo corroborado su origen sumerio, explotó el asombro junto con la impostergable pregunta: ¿cómo es posible que haya inscripciones proto-sumerias en un vaso encontrado cerca al Titicaca, a unos 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar, distante decenas de miles de kilómetros del lugar de expansión de la civilización sumeria? Los arqueólogos y estudiosos estaban asombrados con el descubrimiento de la fuente magna y esperaban algún otro descubrimiento en el Titicaca para que tenga más peso el estudio del contacto entre sumerios y tiahuanacos, y aparece el monolito de Pocotía. El monolito de Pocotía es una estatua antropomorfa de piedra, de unos 170 centímetros de altura, que fue descubierta alrededor de 1960 en el sitio de Pocotía, a 2 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Piedra de Tiahuanaco, Bolivia, es decir, cerca de donde fue hallada la fuente magna. En el 2002, los mismos investigadores, Viados y Arce, analizaron el monolito y descubrieron inscripciones no solo en la parte frontal, sino también en la dorsal. Del análisis de la estatua se puede afirmar que ésta pertenece a un período anterior a la civilización Tiwanaku clásica. Según el estudioso Clyde A. Winters, en el monolito de Pocotía hay varias inscripciones, de origen proto-sumerio, pero las más importantes están debajo de las manos, que están apoyadas en los muslos, y en la parte dorsal, en la espalda de la estatua. Esta es la traducción de las inscripciones que se encuentran en la parte frontal, según Clyde A. Winters. Divulguen a toda la humanidad la apertura del oráculo de Putaki. Se proclama que la estirpe de Putaki será estimada en el tiempo. Actúa justamente, de modo que el oráculo pueda divulgar la sabiduría. Aprecia el culto. Todos deben dar testimonio de la voluntad divina. El adivino interpretará la guía del oráculo, con el fin de anunciar las reglas que regirán a la humanidad. Los ciudadanos darán testimonio a favor del ser humano, que difundirá sabiduría y será ejemplo de carácter fuerte. Según Winters, el monolito de Pocotía era un oráculo de nombre Putaki. Las inscripciones que hay allí grabadas estarían en proto-sumerio pictográfico, aunque no cuneiforme como en la fuente magna. Los autores de las inscripciones del monolito de Pocotía serían entonces los mismos que hicieron las incisiones de la fuente magna, en un período comprendido entre el 3000 y el 2000 AEC. Winters también sugiere que el proto-sumerio derivaría, junto al proto-dravídico y al proto-mandé, de pueblos que vivieron en el Sahara antes del diluvio. Según las palabras de Yuri Leverato, después de haber analizado tanto la fuente magna como el monolito de Pocotía, estoy cierto a afirmar que los dos hallazgos son auténticos y que ambos contienen inscripciones proto-sumerias y queyecas. Según la tesis de Bernardo Viados, los sumerios circunnavegaron África ya a partir del 3000 AEC. El hecho de que, una vez que llegaran a Cabo Verde, se enfrentaran a vientos contrarios, hizo que se dirigieran y se adentraran en el océano en busca de vientos favorables. La misma ruta fue recorrida siglos más tarde por los fenicios, los cartagineses y los portugueses. Fue así como, accidentalmente, los navegantes sumerios se encontraron en las costas de Brasil, probablemente en los actuales estados del Piauí o Maranhão. Como estaban en busca de metales, se dirigieron al interior del continente y, navegando a lo largo del río Madeira y del Beni, llegaron al altiplano andino, lugar que, además de ser rico en metales, es considerado sagrado desde tiempos arcaicos, por la existencia misma del lago Titicaca, el más alto del mundo. Algunos sumerios permanecieron en el altiplano andino y se mezclaron con las etnias Colla y Arawak, mientras que otros regresaron a su patria. Ahora analicemos la lingüística entre palabras sumerias y aymaras uros-putinas. Empecemos con el nombre de pueblos y lugares de Sumeria en este mapa Sever. Nombres como Larak, que suena parecido al aymara Larama, que significa azul, Aksak, que suena parecido al aymara Hacha, que significa de este tamaño, Tutut, que suena parecido a Tutuca, que en aymara significa remolino de viento, Marak suena parecido a Mara, que en aymara significa año, Kisura, que suena parecido al aymara Kisuña, que significa sacar el palo, Uruk Urukak, que suena igual a la raíz aymara Uru, que significa amanecer, pero Uru también el nombre de las etnias más antiguas del altiplano. También tenemos Kuta y Kutayo, y suena
igual al Kuta que en Aymara significa lago, también tenemos una que suena caso igual al Aymara una que significa agua, tantos los nativos del altiplano y sumerio fueron grandes navegantes y fabricantes de embarcaciones adaptados al agua, estos son solo algunos nombres de pueblos porque si seguimos con los nombres que suenan igual o parecido entre sumerio y Aymara nunca terminaríamos. Ahora hablaremos del término Ti usado también por los sumerios. Ti en sumerio significa vida y Titi en idioma puquina de los tiahuanacos significa Dios Sol. Este término Ti se usan en muchas palabras en las zonas del altiplano y las costas donde llegaron los tiahuanacos, palabras como Titicaca, que fue el lago sagrado de los puquinas tiahuanacos y fue de donde salieron Manco Cápac y Mama Ocllo para fundar el Cuzco. Titi es Sol y la laguna del Titicaca llamada antes la laguna del Sol de los puquinas. También tenemos a rey o divinidad Apu con Titi Huiracocha que según las historias orales de los nativos llegó del mar y trajo conocimiento a los nativos y cuando se fue también se fue por el mar. ¿Acaso con Titi Huiracocha fue sumerio? También tenemos la palabra Paititi que era la ciudad dorada de los incas, también tenemos la danza Huititi que es la danza al dios sol y se danza de distinta manera en Arequipa y Bolivia, pero el término Ti siguió evolucionando a Tía y Tío y con el mismo significado de dios como las palabras Tiabaya en Arequipa significa el dios andante, la palabra Tiahuanaco que el nombre de la cultura creada por los dioses y por último Tío que en el altiplano boliviano significa igual dios andino. Con el final de Tiahuanaco a inicios de los años 1000 después de Cristo los últimos sobrevivientes Manco Cápac y su élite viajaron al Cusco y la fundan, pero seguían hablando puquina y con los siguientes gobernantes casi últimos adoptaron el quechua y en quechua al dios sol le llamaron Inti o sea se continuó con el término Ti para asignar al dios sol, pero según los estudios Inti significa el sol al mediodía por eso los incas llamaron la zona donde sale el sol Antisuyo y la zona donde se esconde el sol Contisuyo. El término Ti se siguió usando y volviendo a los sumerios, que usaron el término Ti para vida, también llamaron Ninti a la diosa sumeria creadora de la vida la que creó al primer hombre, qué coincidencia que Ninti y Inti fueron dioses y suenan parecido y Inti siempre fue relacionado con Titi Huiracocha ya que la forma que los incas hacían al sol de oro como el que estuvo en el Coricancha es la misma que el dios Huiracocha de Tiahuanaco como en la portada del sol y las imágenes en los monolitos de Tiahuanacos. Ahora tocaremos el punto arqueológico. Los monolitos de Tiahuanaco representan a reyes con atuendos o ropas que los nativos del altiplano no usaban. Sin duda esos reyes no eran de ahí. En los monolitos se los ven en la cabeza con una especie de turbante y vestidos con una túnica y agarrado unos cetros con las manos hacia adelante y con grabados de una escritura que no se entiende o se descifra y hay un monolito que es alto y tiene barba y bigote conocido como el barbado, pero esas características son iguales al gobernante del renacimiento sumerio Gudea y de la vestimenta de los sumerios y de algunos gobernantes sumerios. También fueron hechos en piedra por los sumerios hombres con alas alados y en la portada del sol de Tiahuanaco también, y los Anunnakis hombres con cabeza de aves y con alas en la portada del sol también hay hombres alados con cabeza de ave o pájaro. También encontramos que los incas decoraban habitualmente sus ropas con símbolos parecidos al proto-sumerios de la fuente magna que eran conocidos como tocatus. Mucho de lo que podemos descifrar sobre el sistema de escritura de los antiguos peruanos nos llega a través de la obra de Felipe Guamán Poma de Ayala, Nueva Crónica y Buen Gobierno. Esta antigua crónica peruana data del año 1615. Felipe Guamán Poma de Ayala era nativo americano. En las imágenes que nos ofrece Guamán Poma de Ayala encontramos las de muchos reyes incas, entre ellos Manco Cápac, con símbolos parecidos al protosumerios en sus ropas. Manco Cápac, ilustración de la Nueva Crónica de Felipe Guamán Poma de Ayala y detalle de los símbolos que decoran las ropas del rey inca. Según lo investigado se podría decir que los sumerios hace muchos años atrás en tiempos de Tiahuanaco llegaron a Tiahuanaco y dejaron su escritura cuneiforme proto-sumeria en la fuente magna y en el monolito de Pocotía. Recordemos que las escrituras en la fuente magna y en el monolito de Pocotía son bien parecidas, casi idénticas al de Sumeria y eso es lógico porque los sumerios que llegaron a Tiahuanaco y se quedaron formaron una nueva cultura a base de la cultura sumeria, por eso la escritura en Tiahuanaco es algo distinta al de Sumeria. Hay que aclarar que en la fuente magna hay dos escrituras, la protosumeria y la quilca de Pucara, y eso nos dice que ambas culturas se estaban asimilando y Pucara asimiló el protosumerio y creó su propia escritura, las quilcas, y esto fue la base de los símbolos que tenían los incas en sus trajes reales que tienen algo de parecido. Los incas de origen tiahuanaco trajeron también la ancestral escritura protosumeria y la adaptaron a su cosmovisión andina y fueron conocidas como tocapus por los incas. Bueno amigos, si te gustó el video, dale me gusta y compártelo, y esto sería todo hasta un nuevo video.